Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad vamos a continuar resolviendo el mismo ejercicio, el cual leímos y le dimos solución a través del diagrama pH, diagrama presión-entalpía. En esta ocasión lo vamos a resolver con las tablas termodinámicas. Pero, profesor, ¿de dónde surgió este ejercicio? Surgió de la inquietud de algunos suscriptores acerca de que en el diagrama pH no obtenían valores de entalpía puntuales iguales a los de la tabla termodinámica. La razón es clara, porque el punto de referencia para diseñar los diagramas pH no es el mismo punto de referencia para diseñar las tablas termodinámicas. Sin embargo, la diferencia de entalpía, los delta H, tanto para el diagrama pH como para las tablas termodinámicas, sí es el mismo, los delta H, las diferencias de entalpía. Y por ello, la resolución con el diagrama pH nos conducirá a la misma solución que la resolución con las tablas termodinámicas. Muy bien, vamos a leer el enunciado del mismo para conocer el contexto del ejercicio. El caudal volumétrico del refrigerante R134A en la entrada de un compresor, acá tenemos un compresor, es 0,6 metros cúbicos por minuto, acá a la entrada. Muy bien, conocemos el flujo volumétrico. También conocemos estas condiciones, 2 bar y 0 grados centígrados acá a la entrada. Además, el enunciado nos menciona que el diámetro de la entrada es de 3 centímetros, este diámetro, muy bien. Y el diámetro de la tubería a la salida es de 5 centímetros. También se conoce que a la salida la presión lógicamente se incrementa, porque justamente este es el trabajo del compresor, incrementar la presión de manera importante. Lógicamente, cuando incrementa la presión, también incrementa la temperatura de manera importante, por lo general más que el ambiente que lo rodea. Por lo tanto, este compresor desprenderá calor hacia los alrededores, hacia el ambiente, ¿de acuerdo? Se conoce que el compresor consume una potencia de 3 kilovatios. Ojo, atención, cuidado con este dato. El signo negativo es una convención de signo. Indica que el compresor consume 3 kilovatios. Muy bien, recordemos que tenemos máquinas que consumen potencia y otras que generan potencia. Por ejemplo, las turbinas generan potencia y en las turbinas este valor es positivo. ¿De acuerdo? Calcular la velocidad de transferencia de calor con el entorno. Es decir, debemos conocer qué cantidad de calor se desprende de este compresor. Esto en kilojoules por segundo. Bueno, joule sobre segundo es vatio, es decir, en kilovatios. Y por supuesto, vamos a demostrar que vamos a llegar al mismo resultado utilizando las tablas termodinámicas que al que ya llegamos cuando resolvimos este mismo ejercicio utilizando el diagrama de Moulier o el diagrama pH. ¿Te has perdido de este ejercicio de cómo llegamos a la solución de este problema con el diagrama pH? ¿Te has perdido de ese procedimiento? No te preocupes, acá en la mejor asesoría educativa siempre te dejamos todo a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y conoce hoy mismo cómo dar solución a este interesante ejercicio utilizando únicamente el diagrama de Moulier y no las tablas termodinámicas. Muy bien, vamos a regresar acá para comenzar la solución de este ejercicio. Lo primero que vamos a demostrar es por qué el estado a la entrada y a la salida es vapor sobrecalentado. Comencemos con la entrada, con el punto 1. Con la presión P1, tú puedes determinar perfectamente el estado de la sustancia a la entrada del compresor. Con esta presión de 2 bar te diriges a la tabla de vapor saturado, ojo, entrada por presiones, porque vas a tomar este valor de 2 bar. ¿Y vas a tomar nota de qué? De la temperatura de saturación, ¿de acuerdo? Vamos a ello. Acá tenemos la tabla termodinámica entrada por presiones, por supuesto, de la sustancia conocida, el refrigerante R134A. Muy bien, ubicamos la presión de 2 bar. Acá la tenemos, mira, 2 bar, que es igual a 200 kilopascal, y la temperatura de saturación es menos 10,09. Vamos a tomar nota de ella. Menos 10,09 grados centígrados. Esta es la temperatura de saturación. Y finalmente, comparamos esta temperatura de saturación con la temperatura real de la sustancia, la cual es de 0 grados centígrados. ¿Qué puedes visualizar cuando comparas 0 grados centígrados con la temperatura de saturación? Bueno, llegas a la conclusión que definitivamente la temperatura 1, la temperatura real, mírala acá, 0 grados centígrados, es mayor que la temperatura de saturación. Es decir, 0 es mayor que menos 10. ¿Qué implica esto inmediatamente? Que te encuentras en el estado de vapor sobrecalentado. Perfecto. De la misma manera trabajamos a la salida.
Con la presión 2 a la salida, que es de 10 bar, nos dirigimos inmediatamente a la tabla de vapor saturado. Recuerda que las tablas de vapor saturado nos permiten conocer el estado de una sustancia entrada por presiones. Vamos a la tabla y vamos a anotar la temperatura de saturación para esta presión de 10 bar. Muy bien, aquí ubicamos 10 bar en nuestra tabla termodinámica. Acá tenemos 10 bar, mira, que es igual a 1000 kilopascal, y la temperatura de saturación es de 39,37 grados centígrados. Vamos a regresar a pizarra. 39,37 grados centígrados. Finalmente compara esta temperatura de saturación con la temperatura real. ¿Cuál es la temperatura real? 50 grados centígrados. Evidentemente es mayor que la temperatura de saturación. Por lo tanto, también nos encontramos en el estado de vapor sobrecalentado. Y listo, así hemos determinado que el estado de la sustancia a la entrada y la salida era vapor sobrecalentado. Cuando lo hicimos con el diagrama de Molière, inmediatamente caímos en la cuenta que estábamos en el estado de vapor sobrecalentado, porque claro, el estado 1 y el estado 2 caían a la derecha del domo de saturación. Y sabemos que toda esta zona se corresponde con vapor sobrecalentado, ¿de acuerdo? Porque la parte interna del domo de saturación es mezcla líquido-vapor, y a la izquierda líquido saturado. Muy bien, continuemos. Bueno, como ya conocemos que el estado 1 es vapor sobrecalentado, ya lo sabemos. ¿Y vapor sobrecalentado con qué valores, profesor? Bueno, con una presión de 2 bar y una temperatura de 0 grados centígrados. Con estos dos valores nos vamos a dirigir inmediatamente a la tabla de vapor sobrecalentado y vamos a tomar lectura de qué? De lo que necesitamos. Necesitamos la entalpía en el estado 1 y el volumen específico en el estado 1. Profesor, ¿por qué la entalpía? La entalpía nos permitirá conocer la energía térmica de la sustancia, siempre es necesaria para aplicar la primera ley de la termodinámica. Y el volumen específico, en este caso, nos permitirá conocer el flujo másico, ya que se nos informa en el ejercicio sobre el flujo volumétrico, metros cúbicos por minuto. Toda vez que conozcas el flujo volumétrico, deberás conocer también el volumen específico para conocer el flujo másico. Muy bien, vamos a la tabla termodinámica para leer este par de valores. La tabla termodinámica, la tabla de vapor sobrecalentado, por supuesto, para el refrigerante R134A, ubicamos la presión de 2 bar, mírala acá, presión de 2 bar, que es lo mismo que 200 kilopascal, pues lo mismo que 0,20 megapascal, y ubicamos en esta tabla, ojo, la temperatura de nuestra sustancia a la entrada del compresor, la cual es 0 grados centígrados. Y al lado leemos inmediatamente los valores. Tenemos un volumen específico, obsérvalo acá, de 0,10481 metros cúbicos sobre kilogramos y tenemos una entalpía 1 de 253,05 kilojoules sobre kilogramos. De la misma manera, trabajaremos para el estado 2, que también es vapor sobrecalentado, pero claro, a una mayor presión. Mírala acá, una presión de 10 bar, equivalente a 1000 kilopascal o lo que es lo mismo a 1 megapascal. Ubicamos inmediatamente en esta tabla para una presión de 10 bar la temperatura a la salida del compresor, la cual es de 50 grados centígrados. Al lado tenemos inmediatamente el volumen específico, míralo acá, muy bien. Y también tenemos la entalpía 2, la entalpía a la salida. Vamos a pizarra para tomar estos valores. Muy bien. ¿Qué tenemos a la entrada? ¿Cuál era la entalpía? 253,05 kilojoules por cada kilogramo. ¿Y cuál era el volumen específico 1 a la entrada? Bueno, era 0,10481 metros cúbicos sobre kilogramos. Excelente, profesor, muy bien. Pero, ¿y a la salida? Bueno, a la salida actuamos de la misma manera, tal como ya te lo demostré. Tenemos vapor sobrecalentado, conocemos la presión de salida, que es 10 bar, conocemos la temperatura de la salida, que son 50 grados centígrados, y por supuesto, ya vimos la tabla de vapor sobrecalentado, para tomar lectura de la entalpía de la salida, el volumen específico de la salida, ¿cierto? ¿Cuál era la entalpía de la salida según tabla? Bueno, era 282,74 kilojoules por cada kilogramo. ¿Y cuál era el volumen específico de la salida, profesor? Era 0,21796 metros cúbicos por cada kilogramo. Listo, ya tenemos estos estados. ¿Qué podemos hacer ahora inmediatamente? Bueno, lo que podemos hacer es conocer el flujo másico, ¿de acuerdo? ¿A qué es igual el flujo másico? Bueno, es igual al flujo volumétrico en 1 dividido entre el volumen específico del estado 1. Cuidado,
Cuando conozcas el flujo volumétrico de un estado, en este caso es a la entrada del compresor en 1, debes utilizar el mismo volumen específico de ese estado, es decir, a la entrada también del compresor. Muy bien, se nos informa que ese flujo volumétrico es de 0,6 metros cúbicos por minuto. Vamos a trabajar en el sistema internacional. En el sistema internacional el tiempo viene en segundos. Por lo tanto, en un minuto hay 60 segundos, ¿no? Y así podemos transformar este tiempo en segundos. Y todo esto dividido sobre el volumen específico 1, el cual ya conocemos, ¿vale? 0,10481 metros cúbicos por cada kilogramo. Al examinar las unidades, caemos en la cuenta que minuto cancela con minuto. Metro cúbico con metro cúbico. Por lo tanto, nuestro resultado vendrá en kilogramos por segundo. Perfecto. Unidad de flujo másico. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que el flujo másico toma el valor de 0,1 kilogramos por cada segundo. Excelente. Ahora bien, inmediatamente caemos en la cuenta que en el enunciado nos hablan del diámetro a la entrada y del diámetro a la salida. ¿Por qué darnos diámetros, profesor? Con los diámetros vas a conocer las áreas, área a la entrada y área a la salida. Y con el flujo másico puedes conocer las velocidades, con qué velocidad entra el flujo y con qué velocidad sale el flujo del compresor. Muy bien. Y recuerda que las velocidades nos permiten conocer la energía cinética, la cual vamos a considerar en la primera ley de la termodinámica, la primera ley de termo, que por lo general consideramos ¿qué energía? Bueno, la energía calorífica, el trabajo o potencia y las diferencias de entalpía, ¿de acuerdo? Por supuesto, porque el sistema es abierto. Si el sistema hubiese sido cerrado, consideramos las variaciones de energía interna. Pero ¿hay otro tipo de energía? Sí, en este caso sí lo hay, porque tal como ya te mencioné, nos informan sobre diámetros, los cuales me permiten conocer las áreas y junto con el flujo másico nos permiten conocer las velocidades. Y toda vez que te hablen de esta manera, diámetros, áreas, velocidades, es para que consideres en la primera ley de la termodinámica la energía cinética. Muy bien, profesor, pero entonces, ¿cómo calculo yo la velocidad a la entrada? Bueno, muy fácil, observa. Recuerda que el flujo másico no es más que la velocidad a la entrada por el área de entrada dividido sobre el volumen específico a la entrada. De acá es muy fácil despejar la velocidad. La velocidad a la entrada de nuestro compresor será el flujo másico por el volumen específico a la entrada dividido área 1, ¿correcto? Muy bien. El flujo másico ya lo conocemos, el flujo másico a la entrada, que es igual al flujo másico a la salida. Ojo, muy importante, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Recuerda que los flujos másicos se conservan, son iguales, ¿de acuerdo? Pero los flujos volumétricos no tienen por qué conservarse. Mucho cuidado, los flujos volumétricos son distintos cuando te hablen de flujos volumétricos. Esto no se conserva, la masa sí se conserva. Muy bien, continuemos. El flujo másico vale 0,1 kilogramos por segundo, ¿de acuerdo? El volumen específico a la entrada es de 0,10481 metros cúbicos kilogramos. Perfecto. Y todo esto dividido sobre el área de la entrada. Vamos a considerar una tubería circular. Y el área de un círculo es pi por el diámetro 1 al cuadrado. ¿Cuál es el diámetro 1? Recuerda que el diámetro 1 era 3 centímetros, pero como estamos trabajando en el sistema internacional, lo vamos a llevar a metros. 3 entre 100 serían 0,03 metros. Pi de cuadrado dividido sobre 4, ¿de acuerdo? Este es el área de un círculo, nunca lo olvides. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que kilo cancela con kilo. Metro cúbico cancela con metro cuadrado, quedando un metro acá en el numerador. Por lo tanto, el resultado vendrá en metros sobre segundo. Perfecto, unidad de velocidad. Muy bien, al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que la velocidad es de aproximadamente 15 metros por segundo. Alta velocidad. De la misma manera trabajamos a la salida. La velocidad a la salida del compresor será flujo másico multiplicado por el volumen específico a la salida entre área de salida. ¿Cuánto vale el flujo másico? Es el mismo, 0,1 kilogramos por segundo, ¿de acuerdo? ¿Cuánto vale el volumen específico 2? Ya lo conocemos de tabla, 0,21796 metros cúbicos por cada kilogramo. Y todo esto dividido, por supuesto, entre el área a la salida. ¿Cuál será el área de la salida, profesor? Bueno, el área de la salida, considerando que el tubo también es circular, porque nos hablan de diámetro, sería pi por el diámetro de la salida, que es 5 centímetros, llevado a metros, sería 0,05 metros, pi de cuadrado dividido 4, ¿de acuerdo? Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que la velocidad a la salida del compresor es de 1,1
metros por segundo. Obsérvese que existe una gran diferencia entre la velocidad a la entrada y la velocidad a la salida. Esto es debido a los diámetros. El diámetro a la entrada era apenas 3 centímetros. El diámetro a la salida es de 5 centímetros. Claro, un diámetro menor causa una velocidad mayor y un diámetro mayor causa una velocidad menor. Para finalizar el ejercicio, aplicamos la primera ley de la termodinámica para conocer el flujo de calor que desprende nuestro compresor. Vamos a ello. Muy bien, vamos a aplicar la primera ley de la termodinámica a nuestro compresor. Entonces, toda la energía que entra debe ser exactamente igual a toda la energía que sale. Pero esta igualdad es válida única y exclusivamente si considero que el flujo en este caso de la sustancia refrigerante, es estacionario, donde no existe acumulación dentro del volumen de control, en este caso dentro del compresor, tanto de energía. Al examinar nuestro compresor, caemos en la cuenta que entra por acá un flujo másico que acompaña cierta energía térmica, ¿de acuerdo? Que es la entalpía acá a la entrada en 1. También sabemos que debemos considerar la energía cinética. Vamos a sumar la energía cinética que está entrando a nuestro compresor. Un medio del flujo másico por la velocidad 1 elevada al cuadrado. ¿Qué más está entrando a nuestro compresor? Bueno, evidentemente está entrando acá esta potencia que consume el compresor. Entra el compresor más la potencia que consume el compresor. Y todo esto debe ser exactamente igual a toda la energía que sale. Veamos qué energía sale. Bueno, por supuesto, sale el mismo flujo másico, pero con otro nivel de energía, con una entalpía 2. También sale a cierta velocidad, es decir, a cierta energía cinética, otro nivel de energía cinética en la salida del compresor. ¿Y qué me sale del compresor? Bueno, lo que nos interesa, el flujo de calor que se desprende de nuestro compresor. Sale del compresor. ¿Y por qué sale calor, profesor? Porque claro, cuando comprime la sustancia, la temperatura se incrementa de 0 a 50 grados, calentándose de manera importante el compresor y por lo tanto el mismo libera calor hacia los alrededores, hacia el ambiente. Entonces, ese calor, flujo de calor, sale también de nuestro compresor. En este caso, justamente esta es la incógnita, el flujo de calor que sale, ¿correcto? Vamos a despejar el flujo de calor que sale del compresor. Vamos a hacerlo por partes para que no te pierdas. Primero, vamos a organizar estos dos términos. Observa, flujo másico que multiplica a H1 y este término que está positivo pasa a la izquierda negativo porque estoy despejando al flujo de calor. Muy bien, así quedaría este término. Continuemos con el siguiente término, con el de la energía cinética, míralo acá. Más un medio del flujo másico por la velocidad de la entrada al cuadrado y este término que está positivo pasa negativo, la velocidad a la salida. Quedaría así, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué otro término debemos considerar, profesor? Bueno, ya tenemos acá más la potencia que consume el compresor y listo, ya hemos despejado el flujo de calor. Vamos a hacer un comentario muy, pero muy importante. Por favor, pon mucha atención al comentario que a continuación voy a hacer. Observa acá esta diferencia de entalpía. Obsérvala acá. Ojo, atención. Recuerda que la intención de este ejercicio es demostrar, mira acá, demostrar que si utilizas las tablas termodinámicas o el diagrama pH, el diagrama de Molière, diagrama presión-entalpía, ambas herramientas o ambos caminos, utilizar el diagrama o las tablas, nos conducirán al mismo resultado. Sin embargo, ¿por qué viene la consulta? ¿Por qué algunos suscriptores me solicitaron que resolviera un ejercicio tanto con tablas como con el diagrama? Porque observaban lo siguiente, la entalpía en el estado 1, cuando la veían en el diagrama pH, el diagrama de Molière, era totalmente distinta a la entalpía 1, la misma entalpía 1, pero cuando la veían en la tabla termodinámica. Esto les estaba pasando. También con la salida. Con la salida en un diagrama pH, cuando tomaban la lectura del diagrama, era totalmente distinta a la entalpía de la salida bajo las condiciones de salida en la tabla termodinámica. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué esta importante diferencia? ¿Por qué? Bueno, la razón es la siguiente, porque el punto de referencia para diseñar las tablas termodinámicas no es el mismo punto de referencia que se tomó para diseñar el diagrama pH o el diagrama de Molière. Esa es exactamente la razón. Pero, profesor, entonces, ¿por qué llegamos al mismo resultado? Por lo siguiente, atención, porque lo que sí es igual tanto para las tablas como para los diagramas es este delta H, que es el que necesitamos justamente en la primera ley de la termodinámica. El delta H calculado con el diagrama pH sí va a ser siempre exactamente igual al delta H obtenido con las tablas termodinámicas. Esto sí va a ser exactamente igual, ¿de acuerdo?
A pesar de que los valores son distintos, H1 y H2, pero cuando usted calcula la diferencia, ese delta H, H2 menos H1, usando el diagrama pH o usando las tablas termodinámicas, caerá en la cuenta que llegará exactamente al mismo resultado. Y justamente esta es la razón de por qué, efectivamente, independientemente que utilicemos el diagrama pH o las tablas termodinámicas, llegaremos al mismo resultado. Vamos a proceder a sustituir para que visualices que ciertamente llegamos al mismo resultado. Observa, flujo de calor que sale de nuestro compresor será igual. ¿Cuánto vale el flujo máximo? Bueno, vale 0,1 kilogramos por segundo. Ya lo calculamos. Y vamos a extraer el factor común de acá y de acá. ¿Les parece? Muy bien, vamos a abrir corchete. Esta primera diferencia, según tabla, ¿cuál es? H1 menos H2. ¿Cuánto vale H1? Según tabla, 253,05. ¿Y cuánto vale H2 según tabla? 282,74. Aquí tenemos la diferencia de entalpía. Por supuesto, esta diferencia de entalpía viene en kilogramos, ¿de acuerdo? Muy bien, más un medio. ¿Un medio de quién? Velocidad 1. ¿Cuál era la velocidad de entrada? 15 al cuadrado. ¿Y cuál era la velocidad a la salida? Que ya calculamos, 1,1 al cuadrado. Pero ojo, atención, aquí hay algo muy importante. Ojo acá, cuando tengas que utilizar energía cinética en la primera ley de la termodinámica. Acá, en la primera ley de termo. Atención. ¿Cómo trabajo con la energía cinética? Debes dividir todo el valor de energía cinética entre 1000. Y en este momento dirás, ¿por qué, profesor? ¿Pero por qué yo debo dividir entre 1000? ¿Qué está sucediendo? Porque originalmente las velocidades vienen en metros sobre segundo. Claro, cuando le elevas al cuadrado, te va a quedar metro cuadrado, segundo cuadrado. Observa acá un momento, por favor. Pero, por supuesto, tú no puedes sumar metros cuadrados, segundos cuadrados con kilogramos. No puedes sumar peras con manzanas. O son peras con peras o manzanas con manzanas. Entonces, ¿cómo transformo de metro cuadrado, segundo cuadrado a kilogramo? ¿Cómo lo logro? ¿Cómo logro esa transformación? La logro dividiendo entre 1000. Muy bien. Ya aprendimos ese detalle muy importante. Más la potencia que consume el compresor. Acá viene otro detalle importante. ¿Qué potencia consume el compresor? Consume 3 kilovatios. Mucho cuidado con colocar acá menos 3 que dice el enunciado. Recuerda que el signo negativo lo único que indica es que la potencia es consumida, que entra al compresor. Si hubiese estado positiva es una máquina que genera potencia, como las turbinas, por ejemplo. Y recuerda algo muy importante. Al dividir entre 1000, esto viene también en kilogramos. Casi me cabe acá. Muy bien. Cuando efectúas esta sencilla operación en una calculadora, caerás en la cuenta que el flujo de calor que sale de este compresor también es de 0,1 kilovatios. Muy bien. Es exactamente el mismo. Hemos llegado al mismo resultado a través de las tablas termodinámicas que cuando lo hicimos con el diagrama de Mourier, diagrama de presión entalpía, que ya te dejé al principio del video. Muy bien, no te pierdas nuestro próximo video donde continuaremos trabajando con ciclos de refrigeración un poco más complejos de los que ya hemos visto. Vamos a hacer un buen lote de ejercicios y por supuesto también de otros sistemas termodinámicos como otras áreas de la física y matemática para que continúes preparándote en la universidad. Genial, hasta pronto.